47 años trabajando. Y el día de su cumpleaños, Soledad abrió su cartera y encontró exactamente 0 pesos con 0 centavos. No porque fuera irresponsable, no porque gastara en lujos, sino porque había dado todo, absolutamente todo, y nadie le había enseñado que dar sin límite no es virtud, es una trampa. Y lo que ella hizo esa noche, sola en su cocina, con la cartera vacía sobre la mesa, eso te lo voy a contar, porque lo que descubrió va a cambiar la forma en que ves tu propio esfuerzo. Pero primero dime, ¿tú también te has esforzado tanto que te duele el cuerpo y aún así al final del mes no te alcanza? ¿Has sentido que trabajas más que nadie a tu alrededor y sin embargo eres la que menos tiene? ¿Te has preguntado alguna vez si hay algo mal contigo, si eres tú la que falla, si el problema está en tus manos o en tu cabeza? Quédate, porque esta historia no es de Soledad. Esta historia es tuya. Soledad Ramírez tenía 47 años y vivía en Iztapalapa, en una colonia donde las calles huelen a tortilla recién hecha y a diésel de los camiones que pasan desde las 5 de la mañana. Era cocinera en una fonda de la colonia Doctores, en el centro de la Ciudad de México. Salía de su casa a las 4:30 de la mañana para llegar a tiempo, antes de que la señora Celia, la dueña, abriera el candado de la reja. Llegaba cuando todavía no había luz natural. Picaba cebolla en la oscuridad, casi, mientras el aceite calentaba en el comal. Sus manos eran manos de trabajo, ásperas en los nudillos, con una cicatriz pequeña en el dedo índice izquierdo de cuando se resbaló con el cuchillo hace 12 años. Usaba siempre los mismos zapatos de trabajo, unos tenis blancos de lona que había mandado remendar 2 veces porque no había dinero para unos nuevos, y el velcro del derecho ya no cerraba bien, pero ella le ponía un pedazo de cinta adhesiva y seguía. Vivía sola. Había vivido con su mamá hasta que ésta murió, y después con su hermana Esperanza hasta que Esperanza se casó. Desde entonces, sola. No era una soledad amarga, aclaremos. Era una soledad que ella había aprendido a acomodar, como se acomoda un mueble que no cabe perfectamente, pero al final encuentra su lugar. Tenía un sueño. No era un sueño grande. No quería un carro nuevo ni un viaje a Cancún. Quería poner su propia fonda, chiquita, de 6 mesas, con manteles de hule y una carta escrita a mano. Quería que las personas entraran y dijeran, aquí se come rico y barato, y que ese rico y ese barato fueran suyos, solo suyos. En el cajón de su buró, debajo de una Biblia y de 2 medallas de la Virgen de Guadalupe, guardaba una libreta de pasta verde oscuro. En la portada no decía nada. Por dentro, con letra apretada y un poco torcida, tenía anotadas sus cuentas, lo que ahorraba cada quincena, lo que le faltaba, lo que calculaba que necesitaría. Llevaba 4 años llenando esa libreta, 4 años de quincenas anotadas. Y cada vez que el número crecía tantito, ella lo encerraba en un círculo con pluma roja, como marcando una victoria pequeña. Nadie sabía que existía esa libreta. Era lo único que era completamente suyo. El problema no llegó de golpe. El problema llegó como siempre llegan las cosas que te destruyen, poquito a poco, disfrazado de buena voluntad. Primero fue su sobrina Daniela, 18 años, primer semestre de la universidad, necesitaba 1,500 pesos para los libros. Nada más esta vez, tía, te lo juro. Soledad sacó los 1,500 pesos de la libreta verde, los anotó como préstamo. Daniela nunca los devolvió, Soledad nunca preguntó. Después fue su hermana Esperanza. El marido de Esperanza había perdido el trabajo y necesitaban 4,000 pesos para el mes. En cuanto le paguen el finiquito, Sole, te devuelvo todo. Soledad sacó los 4,000 pesos, los anotó. Esperanza nunca los devolvió. Soledad nunca preguntó. Después fue la señora Celia, la dueña de la fonda. Le subió el sueldo 200 pesos a la quincena, pero empezó a descontarle cosas. Los mandados que Soledad hacía de camino, los ingredientes que se echaban a perder, los días que la fonda cerraba por fiestas, pero que Soledad igual iba a limpiar, para que no se pierda el orden. Soledad nunca reclamó. Y luego, el golpe. Un martes de febrero, Soledad llegó a la fonda y encontró un letrero en la reja, cerrado por remodelación.
Regresamos en 3 meses. La señora Celia no le había dicho nada, no le llamó, no le mandó mensaje, simplemente cerró. Y Soledad se quedó parada en la banqueta, con su delantal doblado bajo el brazo, sin trabajo y sin aviso. Corrió a su cuarto, abrió el cajón, sacó la libreta verde, sumó todo lo que había, 2.300 pesos con 50 centavos, 4 años de quincenas, 4 años de círculos rojos, 2.300 pesos. Fue entonces cuando vio algo que antes no había notado. En la página de enero de ese año había escrito una fecha. Era el cumpleaños de su sobrina Valeria, la hija chica de Esperanza. Había anotado, acordarme de Valeria, llevarle algo. Era una nota sin importancia, un detallito, pero ahí estaba, en su letra torcida, en medio de todas sus cuentas. No entendió por qué esa nota le apretó el pecho de esa manera. Lo cerró. No quiso pensar en eso. Salió a buscar trabajo. 3 semanas después, Soledad estaba en la fila del Banco de la Colonia. Necesitaba pagar un recibo vencido y la fila era larga, como siempre, de esas que avanzan un paso cada 10 minutos. Delante de ella había una señora de unos 70 años, quizás más. Pelo completamente blanco, recogido con un pasador de plástico azul. Usaba una blusa de flores y cargaba una bolsa de mandado de esas de rafia que ya casi nadie usa. No traía prisa. Eso fue lo primero que Soledad notó. En esa fila, donde todos suspiraban y miraban el teléfono, esa señora simplemente estaba parada, tranquila, como si el tiempo fuera suyo. Soledad no sabe por qué le habló. Quizás porque llevaba semanas sin hablar con nadie de verdad. Quizás porque algo en esa calma la atraía, como atrae una sombra cuando hace calor. «Está larga la fila», dijo Soledad, sin mucho propósito. La señora la miró. Tenía ojos oscuros, muy quietos. «Siempre lo está», dijo, y sonrió apenas. Siguieron en silencio un momento, y luego Soledad no supo cómo, empezó a hablar. Le contó del trabajo, le contó de la libreta, no todo, pero lo suficiente. Le contó que se sentía estúpida, que no entendía cómo trabajaba tanto y tenía tan poco, que sentía que el problema era ella. La señora la escuchó sin interrumpirla. Cuando Soledad terminó, hubo un silencio que no molestaba. Después la señora dijo, despacio: «El agua que se da toda no puede llenar su propio pozo». Nada más, sin explicación, sin consejo de vida, solo eso. Soledad no supo qué responder. La fila avanzó. La señora llegó a la ventanilla, hizo su trámite, y cuando Soledad quiso voltear a verla de nuevo, ya no estaba. Esa frase se le quedó pegada como se pegan las canciones que no quieres recordar y no puedes dejar de tararear. El agua que se da toda no puede llenar su propio pozo. Esa noche, Soledad llegó a su cuarto y sacó la libreta verde, no para ver los números, para escribir. Y mientras escribía, fueron llegando, una a una, las cosas que en 4 años de esfuerzo nadie le había dicho. La primera llegó cuando recordó a Daniela. Recordó que cuando le prestó los 1.500 pesos, Daniela estaba comprando ropa esa semana. No libros, ropa. Y Soledad lo supo, pero no dijo nada porque pensó, si yo no la ayudo, ¿quién la ayuda? Y ahí estaba la primera mentira que le habían enseñado sin palabras, que su sacrificio era la única red de seguridad de todos los que amaba. Que si ella dejaba de dar, todo se caía. Pero eso no era amor. Era miedo disfrazado de generosidad. La segunda llegó cuando pensó en la señora Celia. Había trabajado para ella 8 años. 8 años sin un contrato, sin seguro, sin nada escrito. Y cuando Celia cerró, Soledad ni siquiera sintió rabia, sintió vergüenza, como si hubiera sido su culpa. Eso tampoco era normal. Eso era lo que pasa cuando una mujer aprende desde chica que quejarse es ingratitud y que conformarse es virtud. La tercera llegó sola, y fue la más difícil. Soledad entendió que el dinero que ella ahorraba no era su dinero. Era el dinero que los demás todavía no le habían pedido. Cada vez que alguien necesitaba algo, ahí estaban esos pesos esperando, como si su ahorro fuera una bodega de emergencias para todo el mundo menos para ella.
Y entonces, aquí estaba la respuesta a lo que te prometí al principio. No era que Soledad fuera mala con el dinero, era que nadie, absolutamente nadie, le había enseñado que ella también tenía derecho a necesitar. La cuarta llegó cuando se acordó de cuántas veces había dicho que sí cuando quería decir que no. Con la hermana, con la sobrina, con la señora Celia, con la vecina que le pedía que le recibiera paquetes, que le cuidara al niño, que le prestara la olla grande. Cada sí, que debió haber sido un no, era un pedacito de ella que salía y no volvía. Y cuando sumó todos esos pedacitos, entendió por qué al final del mes siempre se sentía vacía. No era el dinero, era ella misma, dándose entera a todos menos a sí misma. Y la quinta llegó cuando pensó en la libreta verde, en los 4 años de círculos rojos, en que ese sueño de la fonda chiquita, de las 6 mesas, de los manteles de hule, seguía ahí, escondido en el cajón, debajo de la Biblia, como si fuera algo de lo que avergonzarse, como si querer algo para sí misma fuera un pecado que había que ocultar. El agua que se da toda no puede llenar su propio pozo. No fue de un día para otro, que quede claro. Soledad tardó 2 semanas en conseguir otro trabajo. Entró de cocinera en una cocina económica en la colonia Narvarte, más lejos de su casa, pero con un horario distinto. Esta vez, antes de empezar, preguntó por escrito cuánto le pagarían, qué días descansaría y qué pasaba si la cocina cerraba. La señora que la contrató la miró extraña, pero le respondió. Y Soledad anotó todo. El primer mes fue difícil. Su hermana Esperanza llamó a pedirle dinero para el gas. Soledad dijo que no tenía. Era mentira y las dos lo sabían. Esperanza colgó molesta. Soledad se quedó con el teléfono en la mano, el corazón acelerado, la culpa golpeando por dentro como siempre golpea. Pero no llamó de vuelta. Esa noche abrió la libreta verde y anotó primer no. Y lo encerró en un círculo rojo. Pasaron 3 meses, luego 4. Daniela le mandó mensaje para su cumpleaños, solo para saludar, y Soledad respondió con cariño pero sin preguntar si necesitaba algo. Antes siempre preguntaba, ¿necesitas algo? Era un hábito, como un tic. Esta vez no lo dijo, y no pasó nada. Daniela respondió, gracias, tía, y siguió con su vida. En la cocina de la Narvarte, Soledad empezó a proponer cambios, pequeños. Un caldo diferente los martes, un arroz con una hierba que aprendió a usar sola. La dueña se los aceptó y los clientes volvían. A los 5 meses, la dueña le ofreció un aumento de 300 pesos a la quincena. Soledad pidió 400. La dueña dijo que sí. La primera vez en su vida que Soledad pidió más, y le dieron más. La libreta verde fue creciendo, despacio, pero creciendo. Y esta vez los círculos rojos no eran victorias rescatadas del fondo, eran victorias construidas desde adentro. Un jueves de octubre, Soledad estaba esperando el camión en la parada de Iztapalapa, cuando vio a una muchacha sentada en el borde de la banqueta. Tendría unos 35 años. Lloraba despacio, de ese modo en que una mujer llora cuando lleva mucho tiempo aguantando y ya no puede más, pero tampoco quiere que nadie la vea. Soledad dudó. Antes hubiera pasado de largo, no por falta de corazón, sino por miedo a meterse. Pero ese día se paró. ¿Estás bien? La muchacha levantó la cara. Tenía los ojos hinchados. Dijo que sí con la cabeza, pero era mentira. Soledad se sentó a su lado, no en un banco, sino en el borde de la banqueta, con el bolso en las piernas. La muchacha se llamaba Patricia, trabajaba de cajera en una tienda de abarrotes, vivía con su suegra, le mandaba dinero a su mamá en Hidalgo, y ese día había sacado cuentas, y se había dado cuenta de que en 12 meses de trabajo no había guardado ni un solo peso para ella, ni uno, todo se había ido para los demás. Soledad la escuchó. Cuando Patricia terminó, hubo un silencio, el ruido del camión que no llegaba, los perros lejos, el aire tibio de octubre. Soledad metió la mano a su bolso, sacó la libreta verde, la abrió en la primera página disponible, y con su pluma, en su letra apretada y torcida, escribió una fecha. Era la fecha de ese día. Luego escribió el nombre de Patricia,
y le entregó la libreta. «Empieza una aquí», dijo, «solo tuya, nadie más». Patricia la miró sin entender. Soledad entonces dijo, despacio, como la señora del banco años atrás: «El agua que se da toda no puede llenar su propio pozo». Patricia no dijo nada. Tomó la libreta, la apretó con las dos manos. Y Soledad supo, en ese momento, por qué aquel día de enero, en medio de sus cuentas, había anotado el cumpleaños de Valeria. Esa nota sin sentido, ese detallito que le había apretado el pecho y no había entendido, era el primer recuerdo que tenía de haber pensado en alguien más antes que en ella misma. Era su propio patrón escrito en tinta. Llevaba años haciéndolo. Años escribiendo a los demás en su libreta antes de escribirse a sí misma. Ese día, al llegar a casa, abrió un cuaderno nuevo. En la portada escribió su nombre, Soledad, nada más. Y adentro, en la primera línea, escribió lo que yo necesito. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste algo solo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que no sin sentirte mala persona? ¿Cuándo guardaste algo, aunque fuera un peso, aunque fuera una hora, aunque fuera un pensamiento, que fuera completamente tuyo? Porque el esfuerzo no es el problema. El problema es que nadie nos enseñó que esforzarse para los demás, siempre para los demás, siempre primero para los demás, nos vacía. Y un pozo vacío no tiene agua para dar ni para tomar. Comenta aquí abajo, día 1, y me cuenta qué cosa va a hacer hoy solo para usted. Puede ser pequeño, puede ser guardar 20 pesos, puede ser no contestar una llamada, puede ser comerse el último pan sin ofrecérselo a nadie. Yo quiero leer cada comentario. Y si conoce a una mujer que trabaja duro y aún así siente que nunca le alcanza, comparta este video con ella, con su hermana, con su amiga, con su vecina. Porque a veces la historia que necesitamos escuchar no llega en los libros. Llega en la fila del banco, en la banqueta, en la voz de una desconocida que nos dice algo que ya sabíamos, pero que necesitábamos que alguien nos dijera en voz alta. Cuídese mucho. Hasta la próxima.